En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues dentro del decurso de la explicación sobre las distintas partes de la misa que estamos siguiendo conforme a la instrucción general del misal, hoy vamos a comenzar a ver todo lo que recoge el misal sobre la liturgia eucarística, que nos va a llevar al menos 3 sesiones. Lo vamos a dividir en tres partes para que podamos más detenidamente explicar lo que conlleva, porque la liturgia eucarística, digamos que se compone al menos de 3 momentos: el ofertorio o la presentación de los dones, que es lo que hoy vamos a explicar. La segunda parte sería propiamente toda la plegaria eucarística, en la que tiene lugar la consagración y el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y la tercera parte de toda la liturgia de la Eucaristía sería ya el momento de la fracción del pan y la comunión. Son esos 3 momentos: ofertorio, plegaria eucarística, fracción del pan y comunión. Hoy vamos a hablar del ofertorio. Lo primero que tenemos que recordar es algo que desde el comienzo de este curso ya habíamos puesto como premisa. La celebración de la Eucaristía es la actualización del memorial de la muerte y resurrección de Cristo, el sacrificio que nos salva. En la última cena, Jesús instituyó el sacrificio y el banquete de la Pascua. Y por este misterio de la cruz y de la resurrección del Señor se hace continuamente presente en la Iglesia el mismo misterio de salvación cuando el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, realiza lo mismo que hizo el Señor en la última cena y que Él encargó a los apóstoles que hicieran en memoria suya. Como sabéis, el Señor aquella noche tomó el pan y el cáliz, dio gracias, partió el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, bebed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía. Por esto la Iglesia siempre ha conservado este mandato y ha ordenado toda la celebración de la Eucaristía con estas partes que hoy vamos a comenzar a ver y que responden a las palabras y a las acciones de Cristo. Es decir, en la preparación de los dones, en el ofertorio, que es el que hoy vamos a mirar, se llevan al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Cristo tomó en sus manos en la última cena. Posteriormente, en la plegaria eucarística, que veremos el próximo día, se da gracias a Dios por toda la obra de la salvación a lo largo de toda la historia que narra la Escritura, y las ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, en la consagración, por las mismas palabras que Cristo pronunció y que el sacerdote repite en su nombre. Y por último, el pan se parte y se da a comulgar a todos los fieles, y que aunque sean muchos los que están en la asamblea de la misa, todos comulgan de un único pan y de una misma cáliz, y de un mismo cáliz, del único y mismo cuerpo y sangre del Señor. De la misma manera que los apóstoles comulgaron también de las manos del mismo Cristo en la última cena. Por tanto, se actualiza el misterio de la salvación que Jesucristo sacramentalmente nos entregó en la institución de la Eucaristía, en la última cena, cada vez que celebramos la misa. Bien, pues esto que ya lo conocemos nos sirve para que nos situemos en todo lo que en la liturgia eucarística tiene lugar, porque es la actualización de esa misma cena del Señor. Vamos hoy a hablar sobre la preparación de los dones, o lo que comúnmente conocemos como el ofertorio. Al comienzo de la liturgia eucarística, es decir, situémonos, el último día habíamos hablado de la liturgia de la palabra, que recordáis que es la primera parte de la misa, y que concluye después de que hemos rezado el credo y después hemos rezado también las peticiones, la oración de los fieles, y termina la primera parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. A continuación, con la presentación de las ofrendas, comienza la segunda parte, que es la liturgia eucarística. Se llevan los dones al altar, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. En primer lugar, se prepara el altar, la mesa del Señor. El altar es el centro de toda la liturgia de la Eucaristía, y sobre él se colocan el corporal, sobre el que se pondrán después los dones del pan y del vino, el purificador, que luego el sacerdote utiliza para limpiar los vasos sagrados después de haber comulgado, el misal para poder seguir las oraciones de la liturgia de la misa, y enseguida, una vez que todo está preparado en el altar,
se traen las ofrendas. El pan y el vino. Es recomendable, es bueno que siempre que sea posible el pan y el vino lo lleven al altar algunos fieles que están presentes en la asamblea. Cuando eso ocurre, pues conviene también que el sacerdote o el diácono o los ministros que están celebrando la Eucaristía las reciban y se coloquen para ello en un lugar apropiado, ¿no? Como por ejemplo hacemos aquí, delante del altar, esperando a que los fieles traigan en procesión las ofrendas por el pasillo central, a los pies del altar, en las escaleras del presbiterio, ¿no? Y recibir ahí las ofrendas. Aunque los fieles no las traigan, ¿no? A veces las ofrendas ya están preparadas al lado del altar, en una misa que a lo mejor es pues con menos gente o en las misas de diario, ¿no? Sin embargo, este rito de presentar el pan y el vino tiene mucha fuerza y un gran significado espiritual, porque el pan y el vino son los dones de la tierra y del trabajo del hombre, como rezaremos luego después en la oración, ¿no? Justo cuando se presentan. Y es aquella vida que el ser humano trae para unirla a la propia entrega de Cristo al Padre por la salvación de los hombres. Es nuestra propia ofrenda, no solo del pan y del vino, sino también espiritualmente de nuestra propia vida cristiana, unidos a Cristo, en unión con Él, al Padre Dios, por la salvación de los hombres, que es realmente el modo adecuado en que se puede vivir este ofertorio. Ofrecer nuestra vida, como dice San Pablo, ofreced también vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Y por cuerpos aquí hemos de entender nuestra persona, en la totalidad de nuestro ser. Nos ofrecemos juntamente con el pan y el vino en unión con Cristo, que se va a hacer presente al consagrarse el pan y el vino al Padre Dios por la salvación de los hombres. Bueno, pues se llevan las ofrendas, también se puede en este momento hacer la colecta cuando se recoge el dinero que la asamblea entrega para el sostenimiento de la comunidad parroquial, u otros dones para la gente necesitada, que también los fieles traen, ¿no? Y que igualmente en ese momento se pueden traer, pero no se colocan en el altar, sino en un lugar apropiado aparte, fuera de la mesa del altar, ¿no? Esta procesión de los dones del pan y del vino hacia el altar también va acompañada del canto, el canto del ofertorio, que es también algo que debería prolongarse al menos hasta que se han depositado los dones en el altar, y que también ha de ser cantado con la participación de toda la asamblea, al igual que se recomienda para el canto de entrada cuando se inicia la misa, ¿no? Y el canto también se puede asociar siempre al rito del ofertorio, incluso aunque no haya procesión de los dones, es decir, aunque el pan y el vino estén aquí al lado en la credencia y sea el sacerdote mismo el que los coloca, también igualmente se puede cantar durante todo el transcurso de la preparación del altar, ¿no? Y del pan y del vino. Bueno, se coloca, como sabéis, en el altar el pan y el vino, acompañándolos con las oraciones oportunas que el misal recoge, y se puede en este momento incensar. No lo hacemos habitualmente en una misa de diario, pero sí, como sabéis, en las misas de las celebraciones solemnes se suele incensar. Se inciensa el pan y el vino, se incensa también la cruz que preside el altar mayor, y se incensa también al sacerdote que preside la celebración, y se incensa también a todo el pueblo, a toda la asamblea presente. ¿Qué significa este incienso? Pues significa que la ofrenda que la Iglesia presenta y su oración, la oración que hacemos al ofrecernos, junto con el pan y el vino nos ofrecemos, esta oración sube como incienso hasta la presencia de Dios, ¿no? El ascenso del incienso perfumado hasta la presencia de Dios evoca como el elevar nuestra vida ofrecida y nuestra oración a Dios Padre hasta el cielo, para que sirva como en unión con Cristo como sacrificio válido para la salvación de los hombres, ¿no? La Iglesia ejerce en la celebración de la misa su condición sacerdotal, de pueblo sacerdotal, participado de dos maneras, como sabéis: el sacerdocio de los ministros, el sacerdocio jerárquico, el que han recibido los ministros ordenados, y el sacerdocio común, que todos los fieles también han recibido en el momento del bautismo. Son dos formas diversas que mutuamente se complementan y se necesitan, en las que la Iglesia participa del sacerdocio de Cristo y se ofrece toda ella como pueblo sacerdotal en unión con Cristo, que se va a hacer presente en el altar, al Padre Dios,
intercediendo por la salvación de los hombres. Esta incensación nos recuerda nuestra condición de pueblo sacerdotal, que se hace no solo al sacerdote que preside la misa y a los ministros ordenados, sino también a toda la asamblea que igualmente está celebrando, porque toda la asamblea es pueblo sacerdotal y expresa, por tanto, nuestra ofrenda en unión con Cristo. Por eso el incienso también tiene todo un significado. A veces se nos escapa y no está de más que en sesiones como esta podamos explicarlo. Y enseguida el sacerdote, como sabéis, se lava las manos a un lado del altar. Con ese rito y una oración que internamente el sacerdote hace, expresa a Dios su deseo de dejarse purificar interiormente para celebrar el sacrificio. Y cuando ya está todo preparado, pues el sacerdote invita a todo el pueblo a orar, ¿no? Orad, hermanos, y la asamblea se pone en pie, y con la oración de las ofrendas se concluye la preparación de los dones y nos disponemos para el inicio de la plegaria eucarística, que es la segunda parte de la misa que estamos explicando hoy. Bien, pues esto por lo que se refiere a la procesión de los dones, al ofertorio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre,